Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es José de Arimatea, la historia jamás contada. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Lucas, Gilel 23, 50 al 53. Había un hombre llamado Yosef, un miembro del Sanedrín. Era un buen hombre, un justo, un sadik, y no había estado de acuerdo ni con la motivación del Sanedrín, ni con sus acciones. Venía de Ramatayim, un pueblo de los Yehudim, y esperaba esperanzado el reino de Yahweh. Este hombre se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca que aún no se había usado. Este tema es impactante, es interesante. Antes que nada quiero invitarte a que visites nuestro canal en YouTube Keilah Kadosh. También te invito a que nos escribas a nuestro email keilah.kadosh@gmail.com si quieres colaborar, y si ya tienes una cuenta PayPal puedes hacerlo a esta dirección nelson.alexander.sa@gmail.com. También puedes poner en los comentarios, pero si pones en los comentarios que quieres colaborar, pon un número de teléfono para WhatsApp o Telegram o un correo electrónico para yo poder contactarte. Esos datos están filtrados, es decir, solo los veo yo y después que yo tomo nota, los borro y te contacto. En esta enseñanza vamos a leer y posteriormente comentar una serie de sucesos escriturales que denotan el nivel de ceguera que mantienen incluso aquellos que creen en el Mesías resucitado. Y es que incluso estos creyentes niegan en cierta medida la veracidad de lo escrito, lo que nos indica un grado alto de adoctrinamiento y programación mental en el que la mayoría de grupos religiosos se encuentran. El origen del adormecimiento de la conciencia viene aún desde el mismo momento de la resurrección del Maestro, ya que, como aprenderemos, algunos fueron comprados y otros simplemente callados a base de fuerza y coerción. Recordemos que el proceso motivacional es como una sucesión de procesos dinámicos que movilizan a las personas hacia un objetivo meta o a la superación de alguna adversidad, cuya función principal es el aumento de las probabilidades de que consigan adaptarse al entorno y por ende sobrevivir, y también para poder tener una mejor calidad de vida. Por eso algunos se venden. Con este vídeo vamos a comprender que hay un resultado más allá del sol, más allá de esta vida, y que cuando crucemos la línea de meta se nos dará a conocer el valor que nosotros mismos hayamos dado a lo efímero y pasajero a cambio de algo más largo y más eterno. Aquí presentamos escritos apócrifos, incluso gráficos y comentarios para que cada uno con su inteligencia, con su conocimiento y con su sabiduría saque sus propias conclusiones. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué aprendemos en los Betzorot o en los evangelios o en los Betzorim sinópticos de la Biblia? Así se le llama a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le llama evangelios sinópticos o comparativos. A pesar de hacer una crítica del carácter de Joseph o José, vamos a usar Joseph o José de Ramatayim o de Arimatea de manera indistinta. Ya Joseph de Ramatayim es en hebreo y José de Arimatea pues es lo castellanizado, ¿no? Entonces, a pesar de hacer una crítica, repito, del carácter de Joseph de Ramatayim, al indicar que era discípulo de Yeshua, Yeshua es lo que conocen como Jesús. Recuerden que las palabras están entre paréntesis y entre comillas en castellano, ¿ya? Pero que Joseph de Arimatea era secretamente discípulo por miedo de los Yehudim. Ya esto según Juan 19:38, también en el Evangelio de Yohanan incluyó este evento. De hecho, los otros tres evangelios lo caracterizan benevolentemente a Joseph de Ramatayim. Ya, este es una historia muy, muy interesante. Pónganle atención y no te duermas. Llega hasta el final. Un hombre rico era Joseph de Ramatayim según Matillaj, ya o Mateo.
un hombre ilustre según Marcos o según Meir, una persona buena y honrada según Gilel, que era discípulo de Yeshua según Mateo, pero clandestino por miedo a las autoridades, que es lo que acabamos de leer, según Johanán. Meir o Marcos comienza señalando que Yosef, compartiendo la visión de la venida del reino de Elohim, lo cual Elohim es lo que conocen como Dios, también está entre paréntesis y entre comillas, lo cual Gilel o Lucas repite. Entró entonces, dice osadamente, a pedirle el cuerpo de Yeshua, lo pueden leer en Marcos 15:43. Gilel añade que este varón no había consentido en el acuerdo ni en los hechos, ya lo leímos en los primeros versos de los líderes religiosos. Marcos y Gilel le llaman bouletés, ya en griego, así se escribe, bouletés, o así se pronuncia, aquí está escrito en griego, que significa consejero o miembro del concilio. Esto significa que era miembro del Sanedrín, ¿no? El Tribunal Supremo de los Yehudim en esos tiempos. Ahora, esto es lo que dicen los evangelios sinópticos de forma resumida de la Biblia. Ahora, ¿qué aprendemos? Vamos a ver este libro apócrifo. ¿Qué aprendemos de José de Arimatea en el apócrifo El Evangelio del Pseudo Mateo? ¿Ya? Pongan atención al Evangelio del Pseudo Mateo o la Betzorá del Pseudo Matillaj, ¿ya? Entonces, en el Pérez 40 dice, y Yehosef, este Yehosef o Yosef o José es el padre, entre comillas, el padre de Yeshua, no es José de Arimatea. Ya vamos a encontrar a José de Arimatea. Partió de allí con Miriam y Yeshua para ir a Cafarnaún, ya, o Capernaún, a orillas del mar, a causa de la maldad de sus enemigos, o sea, ellos andaban huyendo. Y cuando Yeshua moraba en Capernaún, había en la ciudad un hombre llamado Yehosef, e inmensamente rico. Entonces, Joseph de Ramatayín era inmensamente rico. Y dice, pero había sucumbido a la enfermedad y estaba extendido muerto sobre su lecho, Joseph de Ramatayim. Y cuando Yeshua hubo oído a los que gemían y se lamentaban sobre el muerto, dijo a Yehosef, o a Yosef, o a José, o a su padre, ¿no? En este caso, ¿por qué no prestas el socorro de tu bondad a ese hombre que lleva el mismo nombre que tú? Y Yehosef le respondió, ¿qué poder o qué medio tengo yo de prestar socorro? Y le dijo Yeshua, toma el pañuelo que llevas en la cabeza, ponlo sobre el rostro del muerto y dile, el Mesías es lo que conocen como Cristo, ¿ya? O Christos. Christos es en griego, Cristo es, pues lo griego lo han españolizado y le han puesto Cristo, ¿ya? Entonces el Mesías le dice, dile al muerto, el Mesías te salve. Y enseguida el muerto quedará curado y se levantará de su lecho. Después de haberlo oído, Yehosef fue corriendo a cumplir la orden de Yeshua. Yeshua era un niño. Entonces fue corriendo a cumplir la orden de Yeshua, entró en la casa del muerto y colocó sobre su rostro el pañuelo que él llevaba sobre su cabeza, diciéndole, Yeshua te salve. Y al instante el muerto Yehosef de Arimatea, el muerto José de Arimatea, se levantó de su lecho preguntando, ¿quién era Yeshua? Entonces eso es lo que dice en el Evangelio del Pseudo-Matillaj acerca de Yosef el rico, ¿ya? Que se asume que era José de Arimatea, por todos los sucesos que vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué podemos aprender del lugar de origen de Yosef de Ramatayim o José de Arimatea? Entonces, Ramatayim significa habitante de Ramat. Aquí tenemos este strong, que es Ramá, que significa altura, ¿ya? Alguien de altura o un lugar alto. Entonces, luego tenemos este otro, que también es Ramá, que pues simplemente dice Ramá porque proviene del anterior. Este es otro que es Ramatí, que este es un habitante, digamos, que sería Ramatayim. Ya Ramatayim sería como los habitantes. Im es el plural, digamos, de Ramat. Ya Ramatayim es como el plural de decir los de Ramat. Entonces, Ramatí, pues es el patronímico o que significa ramatita. ¿Ya? Entonces, eso era esto. Ahora, aquí tenemos nosotros otras palabras que se llaman Ramataim Sofim.
Ya, entonces Ramatayim Sofim ya lo habíamos visto que es el plural, perdón, sí, ya lo habíamos visto, el 74 que es de Ramá. Ya, entonces es un hombre de altura, digamos, ¿no? Un hombre de altura, o sea, significa, pues, yo quiero que nosotros entendamos que el Mesías, en este caso, en este caso que ya está dentro, digamos, del mundo, es el Mesías Ben Yosef, en este caso que estamos leyendo en este libro o en estos libros, Mesías Ben Yosef. Entonces, Yosef tiene una connotación tipológica, digamos, con el Yosef, el patriarca. Ya, entonces, y también tiene que ver una relación directa con el Mesías. Entonces, aquí hay dos Yosef. Yosef, el padre del Mesías, entre comillas, el padre, el papá, pues el padre, el carpintero. Y luego está Yosef de Ramatayim, que es el hombre que estaba muerto, ya, que fue resucitado. Entonces, allí hay una figura, porque Yosef significa que él añada, ¿ya? O añadidura. Entonces, que él añada significa, tiene que ver con las 10 tribus de Israel, ¿ya? Porque de ahí viene Efraín, casa de Efraín y casa de Menashe, de Yosef el patriarca. Entonces, en este caso tiene que ver con la que se tiene que agregar. Pero estaba muerto, ¿ya? Yosef, o sea, Yosef de Ramatayim, Yosef de Ramat, estaba muerto, ¿ya? Y entonces el Mesías lo resucita. ¿Cómo? Con su sangre. Pero lo hace a través de su padre. ¿Quién es su padre? El que está en los cielos, pero en este caso representado por Jehosef, su padre. Entonces se ha especulado con que sea la misma población que la Ramá citada en el libro de Yehoshua o de Josué, que podría ser, perteneciente a la tribu de Benjamín, o a la Ramatayim del primer libro de Shmuel o de Samuel, perteneciente a la tribu de Efraín y cuna de Samuel. ¿Ya? Entonces, lo más seguro, digamos, es que aunque también Yehoshua era de la tribu de Benjamín, perdón, de Efraín, y Joseph de Ramatayim también seguramente, aunque era de los pertenecientes al Sanedrín, tenía también pues un origen también de Joseph de Efraín, aunque tuviera sangre levita y Yehudim, ya, porque pues hay una mezcla, ¿no? de las tribus. Entonces lo más seguro es que viniese de Efraín, al igual que, como les digo, Yehoshua, que también es tipología del Mesías. Es de gran importancia saber, ojo, que la palabra Ramat tiene las mismas letras que Tamar, ya en hebreo. Entonces, como Ramat es como Tamar al revés. Y de Yehudá y Tamar viene Pérez, ya, o Fares, que de ahí viene la descendencia del Mesías también, ya. Tamar. Y también Itamar, que era uno de los hijos del Cohen, Aarón, de la tribu de Leví, también tiene que ver con costa de palmeras, con palma de la mano y también tiene que ver con la mano protectora de Elohim. Entonces Ramat es Tamar, ya lo mismo, digamos. Ahora, aquí hago yo otra pregunta. ¿Es cierta la historia del Santo Grial y Yosef de Ramatayim? Hay una historia, una leyenda le llaman, ¿no? Respecto a esto que vamos a leer. Entonces es muy importante, pongan atención. Según una leyenda, Yosef recogió la sangre del Mesías con el Santo Grial en el Gólgota, en hebreo Golgolet o Gulgolet, que significa cráneo o calavera, lugar donde fue crucificado. Aunque otra versión en los evangelios apócrifos indica que la sangre la recogió en el propio sepulcro, ¿ya? Es decir, la sangre que había quedado ahí seca. Se dice que estos evangelios también señalan que el lugar donde se realizó la última cena era propiedad de Yosef de Ramatayim o José de Arimatea, y de allí tomó la copa donde también recogió la sangre del Mesías. Yosef de Ramatayim cogió la copa donde el Mesías digamos, en el Corbán Pesaj, la última cena le llaman, ¿no? Dijo, tomad, esta es mi sangre, ya comed, este es mi cuerpo, y le dio lejem o le dio matzot y le dio vino, ya le dio yayin. Entonces de ahí Joseph de Ramatayim, como esa copa, digamos, quedó ahí tocada por el Mesías, entonces él la cogió y después metió parte de la sangre,
Yo les voy a contar otra historia muy interesante. Quiero terminar esta. Entonces, la leyenda cuenta que él en su lugar de reclusión se le apareció el Mesías resucitado y se le dio la revelación del misterio del que el Santo Grial es símbolo. Ya el Santo Grial es la copa, algunos le llaman solo a la copa, ya el Grial, la copa, pero otros le llaman el Santo Grial con la sangre seca del Mesías, ya porque es la genética perfecta. Entonces, y según esta leyenda, dice que el Mesías le dijo, tú custodiarás el grial y después de ti aquellos que tú designarás. Estas habrían sido las palabras del Mesías a Yosef. El relato continúa que después de ser liberado y debido a la persecución de los Yehudim en Jerusalén, un grupo de creyentes en Yeshua embarcó en uno de los barcos de Yosef y navegaron hasta las costas de Francia en el Mediterráneo. Se asume que acompañaban a Yosef, entre otros, Miriam de Migdal, María Magdalena, Marta, Miriam Salomé, o María Salomé, que era la madre de los apóstoles Johanán el Betzorí, o Juan el Evangelista, y Jacob, que es Santiago el mayor. También iban Miriam Jacobé, que era madre de los apóstoles, Jacob, que era Santiago el menor, Shimeón el Cealot o Celote, Yehudá el Tadeo y Yosef Barsabás, Marcial y Eleazar, Lázaro el resucitado. Entonces aquí hay varias Miriam y por eso yo tengo varios vídeos. Hay dos vídeos, uno que se llama La Virgen María, la Virgen Miriam tuvo más hijos, y hay otros que se llama La Virgen María, los hermanos del Mesías. Entonces, ahí hay varias Marías que eran, pues estaba relacionado todos los nombres y que dicen, estos son los hermanos de esto, de María, etcétera. Bueno, ahí pueden verlo. Entonces, estas personas que fueron en ese barco se convirtieron en los primeros evangelizadores, entre comillas, de la zona, llevando la sangre seca de Yeshua en la copa que la llevaba Yosef de Ramatayim. Entonces, Guillermo de Malmesbury, en sus Hechos de los Reyes ingleses, narra que Joseph de Ramatayim llegó a las Islas Británicas en el año 63, estableciéndose en la ciudad de Glastonbury, donde fundó la primera iglesia británica consagrada a la Virgen y a donde, según leyendas de la Edad Media, llevó el Santo Grial. Ya, él fundó una iglesia que después dedicaron a la Madre del Mesías, ya. Es así como el mesianismo o cristianismo se afincó en medio de los bretones, de manera que cuando San Agustín fue enviado por Roma a establecer allí la iglesia, se sorprendió al ver una comunidad creyente cristiana arraigada y bien organizada, con obispos y fieles que daban testimonio del evangelio del Mesías entre ellos. Yo les voy a decir una cosa, esto les va a sonar, esta es una disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es, por ejemplo, que tú has escuchado todo el tiempo que al Mesías le llaman Jesús, y entonces tú por todos lados Jesús, Jesús, y cantas canciones a Jesús, etc. Y de repente te dicen Yeshua y ya tu cerebro dice, ¿what? Y dicen, ¿what, Samara? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es esto? Entonces, y dice, o te dicen la Torá, ¿qué? Y entonces, claro, tú estás acostumbrado a la ley. Ya, entonces te dicen Cristo y te dicen el Mashiach. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dice que eso es judaizar, eso es malo, eso es pecado, eso es aquí, eso es allá. Porque confunden lo de judaizar con estudiar la Torá, ¿no? Entonces, o la ley de Moisés, dicen, ¿no? Entonces, no les suena, ya. Disonancia cognitiva significa que te choca en los pensamientos, o sea, si a ti desde pequeño te han dicho una cosa, cuando llega otro y te dice otra cosa, tú reaccionas e incluso puedes reaccionar con ira, con miedo, con risa. Ya, si tú a una persona, pues tú le dices, a un testigo de Jehová, por ejemplo, o a un adventista, pero principalmente a un testigo de Jehová, los adventistas algunos creen eso. Entonces tú le dices a un testigo de Jehová, o sea, no estoy hablando mal de los testigos de Jehová ni de los mormones, simplemente es una disonancia cognitiva. A ellos les han enseñado desde pequeños que Jesús, que Yeshua es el arcángel Mijael, ¿ya? Bueno, Jesús es el arcángel Miguel, porque si les dicen ya Yeshua es el malaj principal, Mijael, ya a ellos es una disonancia igual que para cualquier otra persona. Entonces, si tú llegas y les dices Jesús es Dios,
se ríen o se enojan o se van a enojar y te van a decir versos y te van a decir que estás equivocado o les va a dar tristeza, lo que sea, porque la disonancia cognitiva en su cerebro les choca, ya les choca. Entonces, ese, a eso se le llama disonancia cognitiva, que es muy difícil de vencer, ya, muy difícil de vencer. Otro ejemplo que les voy a poner es que, por ejemplo, tú en Estados Unidos, por decirles algo, ¿no? En Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos, ¿no? Y a mí me sorprendió ver algunas marcas estadounidenses muy baratas, muy, muy baratas. Entonces, y otras europeas muy caras. Entonces, claro, aquí las marcas europeas eran muy baratas y las americanas muy caras. Entonces, porque mi cerebro no concibe que esas marcas estén tan baratas allá y aquí al revés. Entonces, pero es una disonancia, o sea, es una disonancia, ¿a qué se refiere? A que te han adoctrinado que esa es la marca mejor y que es una buena marca y que si te vistes de esa marca eres una persona cool o eres una persona sobresaliente, eres una persona aquí, una persona allá, pero luego vienes aquí y eso no vale, ya eso no vale, no te suena y dices, "Bah, ¿qué es esto? O sea, porque aquí no vale, estos son ignorantes, no saben de marcas, no, simplemente es que aquí es otra empresa, otras compañías y otras ganancias, ¿me entiendes? Entonces aquí venden sus propias marcas. Lo mismo son los coches, o sea, en Estados Unidos una buena marca podría ser, por decirles algo, Toyota, ya, aunque es japonesa, pero ahí se vende mucho y se fabrica mucho. Pero aquí en Europa no es que sea mala, ¿no? A mí no me están pagando, así que yo puedo decir lo que quiera, pero aquí una buena marca es Audi, por ejemplo. Pero realmente, digamos, son lo mismo, o sea, son igual de malos o igual de buenos. Entonces, solo que dependiendo de la posición o el posicionamiento de la marca, pues lo venden más caro. Pero a la gente, o sea, le dice, compra tal coche, no sé, y dice, no, no, esos son malos. Pero es una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, no sabes, no tienes un conocimiento profundo. Entonces, quería hablar de eso porque a algunos, como les digo, les choca, ¿no? Entonces, ahora, esto que te voy a decir es muy importante. Ya que hice ese paréntesis, lo cierro, pero quiero decirte otro paréntesis, y es de que hay películas incluso que lo dicen y existe, digamos, una conjetura, ¿no? Una conjetura acerca de que lo que buscan precisamente, hay algunos que dicen, fulano de tal encontró el arca del pacto y la tienen allá y dentro del arca del pacto está la sangre seca del Mesías. Otros dicen que Yosef de Ramataim, lo que acabamos de leer, tiene la sangre seca del Mesías. Lo cierto, ojo, lo cierto es que a partir de los conocimientos genéticos que tenemos actualmente, se dice que el cuerpo del antimesías, el cuerpo del hijo del diablo, como le llaman, o sea, el recipiente del antimesías va a ser creado a partir de la sangre del Mesías Yeshua. ¿Ya? Bendito sea su nombre y que el Adón lo reprenda. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo él puede hacer exactamente los mismos milagros que hizo Yeshua HaMashiach. Y entonces, si buscan el Santo Grial y si buscan el Arca del Pacto, porque ahí se dice que está. Ahora, en el Arca del Pacto hay un vídeo que se llama El escondite del Arca del Pacto revelado. Búscalo en mi canal. El escondite del Arca del Pacto, Nelson Sánchez. ¿Ya? El escondite del Arca del Pacto, Keila Kadosh. Ahí están los libros apócrifos que dicen dónde está el Arca del Pacto. Así que si quieres encontrarla, mira ese vídeo. Ahora, entonces, obviamente, según esos libros, ahí no está la sangre del Mesías, en esa arca del pacto, ahí no está. Pero en el Santo Grial sí podría estar, ya, la sangre del Mesías. Algunos incluso hablan del lienzo sagrado, ¿no? Pues se secó la sangre. También hay un vídeo que se llama Verónica. Busca Verónica Nelson Sánchez. No es que ese sea mi primer nombre, no me llamo Verónica Nelson Sánchez. En estos tiempos tan confusos, que el Adón lo reprenda. Mira, pon Verónica, ya sangre, sudor y lágrimas se llama, pero pon Verónica Nelson Sánchez o Verónica Keila Kadosh
Y ahí mira ese vídeo. Entonces, algunos le llaman a ese el santo sudario, ¿no? Porque le limpiaron la sangre y ahí quedó plasmada la cara. Y de esa sangre que dicen que está en el Vaticano, o sea, de ese santo sudario que algunos suponen que está en el Vaticano, pues van a tomar la sangre del Mesías y van a crear un cuerpo a partir de esa genética, ¿ya? Y algo más le van a dejar porque al final no les va a funcionar. Pero de ahí van a tomar esa genética y ya sea que la mezclen o a partir de ahí creen un cuerpo, ya con esa genética, entonces va a tener los poderes que tenía Yeshua, ya como recipiente sagrado. Pero en este caso va a ser un recipiente del mal. Entonces eso es lo que tiene que ver también con Yosef de Ramatayim. Continuemos. ¿Qué aprendemos acerca de Yosef de Ramatayim o José de Arimatea en el Evangelio de Nicodemo, en la Betzorá de Nacdimón? Ya, pongan mucha atención, esto es muy interesante. En esto habla de la muerte de Yeshua, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el Perec 11, el capítulo 11. Dice, era entonces, estamos leyendo el Evangelio, la Betzorá de Nicodemo, ¿ya? O de Nacdimón en hebreo. El Evangelio de Nicodemo. Era entonces como la hora de sexta del día, que son las 12 del mediodía, y grandes tinieblas se esparcieron por toda la tierra hasta la hora de nona. Nona es las 3 p.m. El sol se oscureció y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos partes de alto hacia abajo, ¿ya? Y hacia la hora de nona, Yeshua, aquí he puesto Yeshua, Yahshua, Jesús, porque algunos lo entienden de una manera o de otra y les hace disonancia cognitiva un nombre u otro. ¿Ya? Entonces dice Yeshua y lo vamos a usar indistintamente. Yeshua, Yahshua o Jesús. Clamó a gran voz, Elí, Elí, lama asabachthani. Entonces, ¿qué significa Elohim mío, por qué me has abandonado? Esto también lo podemos ver en el Salmo 22, Tauf 1, Aleph. Dice, oh Elohim, mi Elohim, atiéndeme, ¿por qué me has abandonado? Así lo han puesto en esta traducción, es lo mismo que está ahí. Ojo con el 22 que es Tau y 1 que es Aleph, ¿ya? Porque si nosotros lo hacemos en la simbología, recuerden que la Tau es una X, ¿ya? O una cruz, y la Aleph es una cabeza de toro. Aquí tenemos la cabeza de toro sobre la Tau, ¿ya? Aquí lo tenemos. El Mesías crucificado, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí lo tenemos también en paleohebreo y aquí en hebreo cuadrado. Entonces también está ahí. Continuemos y dice en el 3, y enseguida murmuró. Está muriendo el Mesías, ¿no? Avi beyadeja afkid ruji. Eso dice en hebreo. Es decir, Padre mío, que es Avi, en tus manos beyadeja encomiendo afkid mi espíritu, rují. Y dicho esto, entregó el ruaj o el espíritu. Y el centurión, al ver lo que había pasado, glorificó a Elohim diciendo, este hombre era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas golpeando sus pechos. Y el centurión refirió lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema. Y ni el uno ni el otro comieron ni bebieron aquel día. Y Pilatos, convocando a los Yehudim, les preguntó, ¿habéis sido testigos de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador, el sol se ha eclipsado de la manera habitual. Y todos los que amaban a Yeshua se mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galil o desde Galilea. Y he aquí que un hombre, el llamado Yosef, varón bueno y justo, que no había tomado parte en las acusaciones y en las maldades de los Yehudim, que era de Ramatayim, ciudad de Yahud o de Judea, y que esperaba el reino de Elohim, pidió a Pilatos el cuerpo de Yeshua. Estamos leyendo el Evangelio de Nicodemo, la Betzorá de Nacdimón. Y bajándolo de la cruz es lo que se conoce como Tauf, lo envolvió en un lienzo muy blanco y lo depositó en una tumba completamente nueva que había hecho construir para sí mismo y en la cual ninguna persona había sido sepultada. Los Yehudim amenazan en este caso en el Perec 12 a Nacdimón y encierran en un calabozo a Yosef de Ramatayim. De eso se trata el capítulo.
Y dice, sabedores los Yehudim de que Yosef había pedido el cuerpo de Yeshua, lo buscaron como también a los 12 hombres que habían aclarado o habían declarado que Yeshua no naciera de la fornicación, y a Nacdimón y a los demás que habían comparecido ante Pilatos y dado testimonio de las buenas obras del Salvador. Todos se ocultaban, y únicamente Nacdimón, por ser príncipe de los Yehudim, se mostró ante ellos y les preguntó, ¿cómo habéis entrado en la sinagoga? Y ellos le respondieron, ¿y tú cómo has entrado en la sinagoga cuando eras adepto de Hamashiach o el Mesías? Ojalá tengas tu parte con él en los siglos futuros. Y Nacdimón contestó, así sea. Y Yosef se presentó igualmente a ellos y les dijo, ¿por qué estáis irritados contra mí a causa de haber yo pedido a Pilatos el cuerpo de Yeshua? He aquí que yo he depositado en mi propia tumba y lo he envuelto en un lienzo muy blanco y he colocado una gran piedra al lado de la gruta. Habéis obrado mal contra el justo y lo habéis crucificado y lo habéis atravesado a lanzadas. Al oír esto, los Yehudim se apoderaron de Yosef y lo encerraron hasta que pasase el día del Shabbat. Y le dijeron, en este momento, por ser tal día, nada podemos hacer contra ti, pero sabemos que no eres digno de sepultura y abandonaremos tu carne a las aves de Hashamaim o del cielo y a las bestias de la tierra. Y Yosef respondió, esas vuestras palabras son semejantes a las de Goliat, el soberbio que se levantó contra el Elohim vivo y a quien hirió David. Elohim ha dicho por la voz del profeta, me reservaré la venganza. Y Pilatos, con el corazón endurecido, lavó sus manos en pleno sol, exclamando, inocente soy de la sangre de este justo. Y vosotros habéis contestado, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y mucho temo que la cólera de Elohim caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos, como habéis proclamado. Al oír a Yosef expresarse de este modo, los Yehudim se llenaron de rabia, y apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo sin reja que dejara penetrar el menor rayo de luz. Y Anás y Keyafa colocaron guardias a la puerta y pusieron su sello sobre la llave. Y tuvieron consejo con los Kohanim y con los Levim para que se reuniesen todos después del día del Shabbat y deliberasen sobre qué género de muerte infligirían a Yosef de Ramatayim. Y cuando estuvieron reunidos, Anás y Keyafa ordenaron que se le trajese a Yosef. Y quitando el sello, abrieron la puerta y no encontraron a Yosef en el calabozo en que lo habían encerrado. Y toda la asamblea quedó sumida en el mayor estupor, porque habían encontrado sellada la puerta, y Anás y Keyafa se retiraron. Luego vemos el Perec 13, que habla sobre que los soldados atestiguan la resurrección de Yeshua y el temor de los Yehudim al saberlo. En el Pasuk 1 del Perec 13 dice, y mientras ellos no salían de su asombro, uno de los soldados a quienes habían encomendado la guardia del sepulcro entró en la sinagoga y dijo, cuando vigilábamos la tumba de Yeshua, la tierra tembló, y hemos visto a un malach de Elohim que quitó la piedra del sepulcro y que se sentó sobre ella, y su semblante brillaba como el relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y nosotros quedamos como muertos de espanto. Y oímos al malach que decía a las mujeres que habían ido al sepulcro de Yeshua, no temáis, sé que buscáis a Yeshua, el crucificado, el cual resucitó como lo había predicho. Venid y ved el lugar en que había sido colocado y apresuraos a avisar a sus discípulos que ha resurgido de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galil, donde lo veréis. Y los Yehudim, convocando a todos los soldados que habían puesto para guardar a Yeshua, les preguntaron, ¿qué mujeres fueron aquellas a quienes el malach habló? ¿Por qué no os habéis apoderado de ellas? Replicaron los soldados, no sabemos qué mujeres eran, y quedamos como difuntos por el mucho temor que nos inspiró el malach. ¿Cómo en estas condiciones habríamos podido apoderarnos de dichas mujeres? Y los Yehudim exclamaron, por la vida del Adón, que no os creemos. Y los soldados respondieron a los Yehudim, ¿habéis visto a Yeshua hacer milagros y no habéis creído en él? ¿Cómo creeríais en nuestras palabras
Con razón juráis por la vida del Adón, pues vive el Adón a quien encerrasteis en el sepulcro. Hemos sabido que habéis encarcelado en un calabozo cuya puerta habéis sellado a ese Yosef que embalsamó el cuerpo de Yeshua y que cuando fuisteis a buscarlo no lo encontrasteis. Devolvednos a Yosef, a quien aprisionasteis, y os devolveremos a Yeshua, cuyo sepulcro hemos guardado. Los Yehudim dijeron, devolvednos a Yeshua, y os devolveremos a Yosef porque se halla en la ciudad de Ramatayim. Mas los soldados contestaron, si Yosef está en Ramatayim, Yeshua está en Galil, puesto que así lo anunció a las mujeres el Malak. Oído lo cual, los Yehudim se sintieron poseídos de temor y se dijeron entre sí, cuando el pueblo escuche estos discursos, todos creerán en Yeshua. Y se reunieron una gruesa suma de dinero que entregaron a los soldados, advirtiéndoles, decid que mientras dormíais, llegaron los discípulos de Yeshua al sepulcro y robaron su cuerpo. Y si el gobernador Pilato se entera de ello, lo apaciguaremos en vuestro favor y no seréis inquietados. Y los soldados, tomando el dinero, dijeron lo que los Yehudim les habían recomendado. El Pere 14 habla sobre las intrigas de los Yehudim o de los judíos para invalidar la resurrección de Yeshua. Y un Cohen llamado Fineo y el maestro de escuela Adas y el levita Ageo llegaron los tres de Galilea a Jerusalén y dijeron a todos los que estaban en la sinagoga, a Yeshua por vosotros crucificado lo hemos visto en el monte de los olivos, sentado entre sus discípulos, hablando con ellos y diciéndoles, id por el mundo, predicad a todas las naciones y bautizad a los goyim en el nombre del Abba, del Ben y del Ruach HaKodesh. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Y no bien hubo dicho estas cosas a sus discípulos, lo vimos subir al cielo. Al oír esto, los príncipes de los Coanim, los ancianos del pueblo y los Levim dijeron a aquellos tres hombres, glorificad al Elohim de Israel y tomadlo por testigo de que lo que habéis visto y oído es verdadero. Y ellos respondieron, por la vida del Adón de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, declaramos decir la verdad. Hemos oído a Yeshua hablar con sus discípulos y lo hemos visto subir al cielo. Si callásemos ambas cosas, cometeríamos un pecado. Y los príncipes de los Coanim, levantándose enseguida, exclamaron, no repitáis a nadie lo que habéis dicho de Yeshua. Y les dieron una fuerte suma de dinero. Y los hicieron acompañar por 3 hombres para que se restituyesen a su país y no hiciesen estadía alguna en Jerusalén. Y habiéndose reunido, todos los Yehudim se entregaron entre sí a grandes meditaciones y dijeron, ¿qué es lo que ha sobrevenido en Israel? Y Anás y Cayafa, para consolarlos, replicaron, es que vamos a creer a los soldados que guardaban el sepulcro de Yeshua y que aseguraron que un malach abrió su losa. Por ventura no han sido sus discípulos los que les dieron mucho oro para que hablasen así y los dejasen a ellos robar el cuerpo de Yeshua. Sabed que no cabe conceder fe alguna a las palabras de esos extranjeros, porque habiendo recibido de nosotros una fuerte suma, hayan por doquiera dicho lo que nosotros les encargamos que dijesen. Ellos pueden ser infieles a los discípulos de Yeshua, lo mismo que a nosotros. Aquí vemos la intervención de Nagdimón en los debates de la sinagoga y a los Yehudim que mandan a llamar a Yosef de Ramatayim y oyen las noticias que éste les da en el Pere 15. He leído en el capítulo 14, en el anterior, que dice que les dijo Yeshua en el Monte de los Olivos, id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Abba, del Ben y del Ruach HaKodesh. Yo les voy a decir, les voy a explicar una cosa que a veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Y le cuesta aceptar, pero poco a poco vamos estudiando y vamos entendiendo. Entonces, dice la Torá que para dar testimonio se necesitan 2 testigos o 3, o sea, 2 o más testigos. Entonces, el Eterno, digamos que a su nivel, allá, es decir, él tiene que tener 2 testigos a su nivel, ¿ya? Pero los querubín
no son testigos porque no están a su nivel. Luego están, incluso en la creación, Él pone como testigos al cielo y a la tierra. Y luego pone como testigos, pues, en la humanidad a dos personas contra otra persona. Pero a su nivel como Dios, digamos, como Elohim, no tiene. Entonces tiene que ponerse Él mismo. Entonces, ¿cómo se pone? Él se pone como testigo digamos, al Hijo, que es Yeshua, al Ruach HaKodesh, que es su esencia, su fuerza, su energía, su potencia. Entonces, pero es el mismo. No es que Él sea trinitario. Él es Ejad, dice, Él es uno, pero necesita dos testigos. Entonces saca de sí mismo dos testigos. Cuando dicen el nombre, porque después en Hechos dicen el nombre de Yeshua, hay que bautizar en el nombre de Yeshua. ¿Ya? Y en otros evangelios apócrifos también habla de bautizar en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Entonces, pero ahí, en esta parte, digamos, cuando habla del nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Ruach HaKodesh, el único que tiene nombre es el Hijo. ¿Ya? El Padre se ha mostrado como Yahweh, digamos, como Yod-Hei Vav-Hei, pero realmente ese no es un nombre, ¿ya? Sino que es una revelación. ¿Ya? Es una revelación. De hecho, incluso el nombre del Hijo dice que Él tiene un nombre que nadie conoce, solo Él. Lo dice en Apocalipsis. Entonces, pero lo que les quiero decir es que cuando Él dice que es Ejad, si alguien bautiza en el nombre de Yahweh, ¿ya? Pues lo está haciendo en nombre de los otros dos, vamos a decir, los otros dos testigos que son el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a decir así. Y si bautiza en el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo, pues lo está haciendo en el nombre del Padre y en el nombre del Ruach HaKodesh, ¿ya? Entonces, pero el que hizo el sacrificio, el que murió y se bautizó, no fue el Padre, fue el Hijo. No fue el Ruach HaKodesh, fue el Hijo. Entonces, por eso tiene más validez el nombre del Hijo, el nombre de Yeshua, para hacer la mikve, la tevilá, el bautismo, ¿ya? Ahora, me dijeron alguien, ¿y cómo hago yo el bautismo, hermano? ¿Cómo me bautizo yo solo? ¿Cómo puedo hacer que me bautice alguien si yo no tengo un rabino, un pastor, un roe, lo que sea, y no me quiere bautizar en estos nombres porque son cristianos? Las personas a las que les puedo decir, porque tú vas donde un pastor y le dices, bautíceme en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahweh y en el nombre del Ruach HaKodesh. Y te va a decir, mira, yo puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Y otro te dice, yo te puedo bautizar en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Yeshua, eso es judío, eso es judaizar, bla, bla, bla. Entonces tú, para estar seguro, pon atención, paréntesis y pon atención, anota. Te voy a dar 5 segundos para que busques papel y lápiz. Y si no, mira el minuto en el que estamos, para que tomes nota después. Miren el minuto del vídeo en el que estás. ¿Ya la tomaste nota? 1, 2, 3, 4, 5. Mira, tú, digamos, por ejemplo, hay mucha gente que me preguntó durante la pandemia, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo hago, hermano? Mire, no podemos salir, yo me quiero bautizar, no me he bautizado. Entonces le dije, métete en una bañera y dices estas palabras antes de, pues, de echarte una guacalada, una palanganada, un poco de agua, ¿ya? Entonces le digo yo, mira, dices, yo me bautizo ya con dos testigos, o sea, obviamente tendría que estar ahí tu esposo, eh, ¿cómo se llama? Tus dos hijos, tus dos hijas, quien fuese, ¿no? Que estuviera ahí tu tía, tu abuela, lo que sea. Entonces, en frente de ellos, o sea, obviamente con ropa honesta, le decía yo, te tienes que bautizar si eras hombre, si eras mujer. Entonces, y decir, yo me bautizo en el nombre de Yahweh, ya que es el creador de todo, y recibo la bendición por medio de Yeshua HaMashiach, que es mi Salvador, y quiero la llenura del Ruach HaKodesh, ¿ya? Para redención y limpieza de mis pecados. Entonces, ahí estás usando, digamos, como una figura de tres, pero para que estés seguro, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, porque, pero me puedo bautizar en el nombre de Yahweh o en el nombre de Yahshua. Tú tienes que formar una frase, ¿ya? Tú formas una frase, de hecho, el bautismo, el simbolismo es el mismo, ¿ya? Si no, el Eterno estaría ahí como muy rigorista, ¿no? Pero bueno, si tú eres muy rigorista contigo mismo y con los demás, entonces forma una frase en la que exaltes al Padre,
por su nombre Yahweh, exaltes al Hijo por su nombre Yeshua y exaltes al Ruach HaKodesh, ¿ya? Porque es muy importante todo eso. Entonces, ya puedes cerrar el paréntesis y poner, así me voy a bautizar, ¿ya? De esta manera. Ahora, esa es una forma, ya puedes formar tu expresión, pero recuerda que ellos son uno, que no son ellos, es uno, o sea, es él, pero él se manifiesta, ¿no? Él se manifiesta de muchas maneras, de muchas maneras, pero en este caso cuando dice, eh, yo vendré y los salvaré, pero no viene el Padre, sino que viene el Hijo. Y cuando el Hijo se va, dice, yo me voy, pero no los deja huérfanos, como que si él fuese el Padre, ¿no? Y dice, yo les dejo al Consolador, al Ruach HaKodesh. Entonces, claro, el Ruach HaKodesh es el Padre. En el momento en que se va el Padre, que es el Hijo. Y cuando el Padre dice que va a venir, no viene Él, sino que viene el Hijo. Parece confuso, pero los que estudiamos no nos confunde, ¿no? Entonces continuamos en el Pere 15, que les dije que trataba acerca de la intervención de Nicodemo ya en los debates de la sinagoga y que los Yehudim mandan a llamar a Yosef de Ramatayim o José de Arimatea para ver qué dice. Y dice, y Nacdimón se levantó y dijo, rectamente habláis, hijos de Israel, os habéis enterado de lo que han dicho estos tres hombres que juraron sobre la ley del Adón. Haber oído a Yeshua hablar con sus discípulos en el monte de los olivos y haberlo visto subir al cielo. Vean este vídeo la primera vez y después lo miran otra vez y después otra vez. Mírenlo 3 veces y escúchenlo. Si quieren la primera vez, mírenlo y lean lo que voy haciendo yo, o la segunda vez, y la tercera vez solo lo escuchan, pero no lo oigan solo una vez. Escúchenlo y mírenlo hasta 3 veces, y si pueden más, pues más. Y la escritura, dice Nicodemo está hablando, nos enseña que el bienaventurado Elías fue transportado al cielo y que Elisha o Eliseo, interrogado por los hijos de los profetas sobre donde había ido su hermano Elías, respondió que les había sido arrebatado. Y los hijos de los profetas le dijeron, ¿acaso nos lo ha arrebatado el Espíritu y lo ha depositado sobre las montañas de Israel? Pero elijamos hombres que vayan con nosotros y recorramos esas montañas donde quizá lo encontremos. Y suplicaron así a Elisha, que caminó con ellos 3 días y no encontraron a Elías. Y ahora escuchadme, hijos de Israel, enviemos hombres a las montañas, porque acaso el Espíritu ha arrebatado a Yeshua y quizás lo encontraremos y haremos penitencia. Y el parecer de Nacdimón fue del gusto de todo el pueblo, y enviaron hombres que buscaron a Yeshua sin encontrarlo y que a su vuelta dijeron, no hemos hallado a Yeshua en ninguno de los lugares que hemos recorrido, pero hemos hallado a Yosef en la ciudad de Ramatayim. Y al oír esto los príncipes y todo el pueblo se regocijaron y glorificaron al Elohim de Israel de que hubiesen encontrado a Yosef, a quien habían encerrado en un calabozo y a quien no habían podido encontrar. Y reuniéndose en una gran asamblea, los príncipes de los Coanim se preguntaron entre sí, ¿cómo podremos traer a Yosef entre nosotros y hacerlo hablar? Y tomando papel, escribieron a Yosef por este tenor. Sea la shalom contigo y con todos los que están contigo. Sabemos que hemos pecado contra Elohim y contra ti. Dígnate, pues, venir hacia tus padres y tus hijos, porque tu marcha del calabozo nos ha llenado de sorpresa. Reconocemos que habíamos concebido contra ti un perverso designio y que el Adón te ha protegido librándote de nuestras malas intenciones. Sea la shalom contigo, Yosef, hombre honorable entre todo el pueblo. Y eligieron 7 hombres amigos de Yosef y les dijeron, cuando lleguéis a casa de Yosef, dadle el saludo de Shalom y entregadle la carta. Y los hombres llegaron a casa de Yosef y lo saludaron y le entregaron la carta. Luego que Yosef la hubo leído, exclamó, bendito sea el Adón Elohim que ha preservado a Israel de la efusión de mi sangre. Bendito seas, Elohim mío, que me has protegido con tus alas. Y Yosef abrazó a los embajadores y los acogió y regaló en su domicilio. Y al día siguiente, montando en un asno, se puso en camino con ellos y llegaron a Jerusalén. Y cuando los Yehudim se enteraron de su llegada, corrieron todos ante él gritando y exclamando, sea la shalom a tu llegada,
padre Yosef, y él repuso, sea la paz del Adón con todo el pueblo. Y todos lo abrazaron y Nagdimón lo recibió en su casa, acogiéndolo con gran honor y con gran complacencia. Y el siguiente día, que lo era de la fiesta de preparación, Anás, Keyafa y Nagdimón dijeron a Yosef, rinde homenaje al Elohim de Israel y responde a todo lo que te preguntemos. Irritados estábamos contra ti, porque habías sepultado el cuerpo de Yeshua y te encerramos en un calabozo donde no te encontramos al buscarte, lo que nos mantuvo en plena sorpresa y en pleno espanto hasta que hemos vuelto a verte. Cuéntanos pues en presencia de Elohim lo que te ha ocurrido. Y Yosef contestó, cuando me encerrasteis el día de Pesaj, mientras me hallaba en oración a medianoche, la casa quedó como suspendida en los aires. Y vi a Yeshua brillante como un relámpago, y acometido de terror caí por tierra. Y Yeshua, tomándome por la mano, me elevó por encima del suelo, y un sudor frío cubría mi frente. Y él, secando mi rostro, me dijo, nada temas, Yosef, mírame y reconóceme, porque soy yo. Y lo miré y exclamé lleno de asombro, oh Adón, Eliyá. Y él me dijo, no soy Eliyá, sino Yeshua de Nazaret, cuyo cuerpo has sepultado. Y yo le respondí, muéstrame la tumba en que te deposité. Y Yeshua, tomándome por la mano otra vez, me condujo al lugar en que lo había sepultado y me mostró el sudario y el paño que había envuelto su cabeza. Entonces reconocí que era Yeshua y lo adoré, diciendo, bendito el que viene en nombre del Adón. Y Yeshua, tomándome por la mano de nuevo, me condujo a mi casa de Ramatayim y me dijo, sea la shalom contigo y durante 40 días no salgas de tu casa. Yo vuelvo ahora cerca de mis discípulos. En el Perec 16 estamos leyendo el Evangelio de Nicodemo, la Betzorá de Nagdimón. Este Perec habla de el estupor de los Yehudim ante las declaraciones de Yosef de Ramatayim. Y dice, y cuando los Coanim y los Levim oyeron tales cosas, quedaron estupefactos y como muertos. Y vueltos en sí, exclamaron, ¡qué maravilla es la que se ha manifestado en Jerusalén! Porque nosotros conocemos al padre y a la madre de Yeshua. Y cierto levita explicó, sé que su padre y su madre eran personas temerosas del Altísimo, y que estaban siempre en el templo orando y ofreciendo sacrificios y ofrendas y dádivas y holocaustos al Elohim de Israel. Y cuando Shimeón, el gran Cohen, lo recibió, dijo tomándolo en sus brazos, ahora, Adón, envía a tu servidor en shalom, en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto al Moshiach, al Salvador, que has preparado para todos los pueblos, luz que ha de servir para la caboz de tu raza de Israel. Y aquel mismo Shimeón bendijo también a Miriam, madre de Yeshua, y le dijo, te anuncio respecto a este niño que ha nacido para la ruina y para la resurrección de muchos, y como signo de contradicción. Entonces los Yehudim propusieron, mandemos a buscar a los 3 hombres que aseguran haberlo visto con sus discípulos en el monte de los olivos. Y cuando así se hizo y aquellos 3 hombres llegaron y fueron interrogados, respondieron con unánime voz, por la vida del Adón Elohim de Israel, hemos visto manifiestamente a Yeshua con sus discípulos en el monte de las olivas y asistido al espectáculo de su subida al cielo. En vista de esta declaración, Anás y Keyafa tomaron a cada uno de los testigos aparte y se informaron de ellos separadamente. Y ellos insistieron sin contradicción en confesar la verdad y en aseverar que habían visto a Yeshua. Y Anás y Keyafa pensaron, nuestra ley preceptúa que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra es válida. Pero sabemos que en el bienaventurado Hanoc, grato a Elohim, fue transportado al cielo por la palabra de él, y que la tumba del bienaventurado Moshe no se encontró nunca, y que la muerte del profeta Eliyá no es conocida. Yeshua, por lo contrario, ha sido entregado a Pilatos, azotado, abofeteado, coronado de espinas, atravesado por una lanza, crucificado, muerto sobre el madero y sepultado. Y el honorable padre Yosef, que depositó su cadáver en un sepulcro nuevo, atestigua haberlo visto vivo. Y estos 3 hombres certifican haberlo encontrado con sus discípulos
en el Monte de los Olivos y haber asistido al espectáculo de su subida al cielo. Vamos al Perec 17, dice, nuevas y sensacionales declaraciones de Yosef de Ramatayim. Y Yosef, levantándose, dijo a Anás y a Keyafa, razón tenéis para admiraros, al saber que Yeshua ha sido visto resucitado y ascendiendo al empíreo o al más alto cielo, pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran Cohen, que se llamó Shimeón, recibió en sus manos en el templo a Yeshua de niño. Y Shimeón tuvo 2 hijos, hermanos de padre y de madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id a ver sus tumbas y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Shimeón se hallan en la villa de Ramatayim, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie, y permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémoslos con la mayor amabilidad. Y si con suave insistencia los interrogamos, quizás nos hablen del misterio de la resurrección de Yeshua. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás y Keyafa, Nagdimón, Yosef y Gamliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Ramatayim los encontraron arrodillados allí. Y los abrazaron con sumo respeto y en el temor de Elohim, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro Kadosh, el libro santo, lo pusieron en sus manos y los conjuraron por el Elohim, Yahweh, Adón de Israel, que ha hablado por la Torá y por los Nebim, diciendo, si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. Al oír esta adjuración, Carino y Lebucio sintieron estremecerse sus cuerpos y temblorosos y emocionados gimieron desde el fondo de su corazón. Y mirando al cielo hicieron con su dedo la señal de la tauf o la señal de la cruz sobre su lengua. Y enseguida hablaron diciendo, dadnos resmas de papiro a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselas dado, se sentaron y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Vamos al Perec 18 acerca de Carino y Lebucio y su relato. Dicen, Yeshua HaMashiach, Adón, Elohim, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los has manifestado en los Sheolim. Cuando estábamos con nuestros padres colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una. Esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Y en el 19 interviene el profeta Yeshayah, Isaías. Y el profeta Yeshayah exclamó, están en los Sheolim, ya, y Mashiach está llegando ahí. Y ahí estaban Carino y Lebucio y de ahí fueron sacados. Es la luz del Abba o del Padre, el Hijo de Elohim, como yo predije estando en tierra de vivos, dice Isaías, en la tierra de Zebulón y en la tierra de Naftali. Más allá del Yardem, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte. Y ahora ha llegado y ha brillado para nosotros que en la muerte estábamos. Y como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Shimeón, nuestro padre, se aproximó a nosotros y lleno de alegría dijo a todos, glorificad al Adón, Yeshua HaMashiach, que es el Hijo de Elohim, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo e inspirado por el Ruach HaKodesh, lo glorifiqué y dije, mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la caboz de tu pueblo, Israel. Al oír tales cosas, toda la multitud de los Kedoshim se alborozó en gran manera, y enseguida sobrevino un hombre que parecía un ermitaño, y como todos le preguntasen quién era, respondió, yo soy Juan, yo soy Johanán, el presagio y el profeta del Altísimo.
el que precedió su advenimiento al mundo a fin de preparar sus caminos y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo para la remisión de los pecados. Y viendo llegar hacia mí me sentí poseído por el Ruach HaKodesh y le dije, he aquí el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Y lo sumergí en el río Yardem y vi al Ruach HaKodesh descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz de Hashamaim que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias y a quien debéis escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta vosotros para anunciaros que dentro de poco el mismo Hijo de Elohim, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos a nosotros que estamos sentados en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Entonces ahí leemos, hasta ahí leemos lo que es la Betzorá de Nacdimón o el Evangelio de Nicodemo. Hemos leído, ¿no?, todos esos testimonios de Yosef de Ramatayim, de Nacdimón, de Carino y Leucio y de otros, ¿no?, que aparecen ahí por la resurrección del Mashiach. Ya estamos dentro de la cuenta del Homer todavía. Ahora, otra pregunta es, ¿qué podemos aprender acerca del nombre Yehosef o José? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico que quiero explicarles. Este es, digamos, Yehosef, dice aquí, ¿ya? Yehosef, que significa que Yah añada, Aquí tenemos Yah, ¿ya? Yod Hei, Yah. Entonces, y cada una de estas letras tiene un valor, 60, 80, 6, 5 y 10, ¿ya? Entonces, todo esto suma 161, ya un número capicúa. Entonces, ¿cómo se llama? Esto tiene que ver con Aleph, que es el padre. Este tiene que ver con Aleph también, con uno, que es el Ruach HaKodesh. Y este 6 tiene que ver con el Hijo hecho hombre. Pero al final esto suma 8. Ya también en este caso, si nosotros sacamos los valores, digamos, 8 más 0 es 8, 6 más 0 es 6, 5, 1 más 0 es 1, esto nos da 26. 26 es el tetragrama, Yod Hei Vav Hei, ya, el nombre que el Padre reveló. Y eso da 26 también y da 8. Si lo ponemos 2 más 6 es 8. Luego tenemos Yosef, ya Yosef que también tiene valores. Aquí tenemos 80, es lo que tenemos aquí, 60, solo que aquí, en vez de dar lo que da aquí, porque aquí se le quitan unos valores, entonces nos da 21, ya 8 más 6, 14, más 6, 20, más 1, 21, que tiene que ver con el triple 7, porque él es 3 veces Kadosh, 3 veces santo. Entonces eso tiene que ver con el número 21, ya, el 21 tiene que ver con la letra Shin. La letra Shin tiene que ver con fuego, ya. Él bajó a los Shaolim, pero subió. Entonces el fuego purifica, ¿no?, y limpia. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo murió Yosef de Ramatayim? ¿Ya? ¿Cómo murió Yosef de Ramatayim? En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Realmente no hay escritos concretos acerca de la muerte de este hombre. Por lo tanto, entonces podemos asumir que Yosef de Ramatayim no haya muerto por segunda vez, sino que haya sido arrebatado a la entrada del paraíso para estar en reposo, como muchos Kedoshim que están esperando su entrada en los atrios del Gan Edén. Entonces, aquí tenemos la historia de un hombre muy importante, ¿no?, que no necesita mayor explicación. Su relato y lo que plasmó Nicodemo. Entre los dos fueron 2 testigos, les repito, que el Eterno eligió por su corazón y por su convicción, ¿no?, por creer en el Mesías. Entonces, pues vamos a sacar algunas conclusiones importantes, interesantes, como siempre lo hacemos, pues para tener una mejor visión, ¿no?, de lo que hemos estudiado. Y es que leemos en Yohanan 19:39, dice, también Nicodemo o Nacdimón, el que antes había visitado a Yeshua de noche, llegó con unos
34 kilos. 34 es 7, 3 más 4 es 7. Que son unas 100 libras. 100 libras, 100 tiene que ver con la letra Kof, que es el Sadik. Ya tiene que ver con la justicia. De una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Yeshua y conforme a la costumbre hebrea de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Yeshua había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día hebreo de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Yeshua. Entonces, el mismo Nagdimón en las lecturas que hemos hecho menciona el mitzvah o el mandamiento de la necesidad de 2 o 3 testigos para dar confianza de un hecho, y sin saberlo, estos miembros del Sanedrín fueron elegidos testigos para estos actos que suceden. Lo cierto es que cada uno de nosotros continúa escribiendo los hechos de Yeshua en nuestra propia vida y tampoco nos queremos dar cuenta que la exigencia de santidad es demandada, pero sobre todo que también trae una recompensa memorable en este mundo y en el venidero. Estos 2 hombres principales son los que despiden al Mesías en su tumba. Sin embargo, fueron unos reyes sabios de Oriente los que recibieron al Mesías y le trajeron presentes de incienso, oro y mirra. Nagdimón y Yosef despidieron al Mesías, pero unos reyes, ellos eran príncipes, pero unos reyes recibieron al Mashiach. El incienso representa las oraciones sinceras y la adoración con el corazón que sube hasta los cielos y trae respuestas a los que se dedican a ello. El oro es un símbolo de un proceso de purificación al que ponemos nuestra máxima voluntad, y Elohim nos ayuda a meternos en ese proceso y a superarlo y a convertirnos en algo purificado y puro a través del fuego. La falta de oro es la raíz de todo mal, pero el amor al oro es la raíz de todos los males. Dicen, no, él es el amor al dinero. Es una forma simbólica, ¿no? Cuando no tienes dinero, eso trae males a tu vida. Pero cuando amas al dinero, el dinero es una herramienta, es un instrumento de bendición, pero no hay que amarlo, hay que amar al que te lo proveyó. La mirra representa la muerte con olor agradable, es decir, morir a la carne y nacer de nuevo al ruach, al espíritu, para trascender más allá de esta vida material y efímera. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Por lo tanto, tenemos que huir del materialismo exacerbado para poder vivir tranquilamente. A veces, en este caso, Yosef de Ramatayim hizo algo muy importante, porque a veces es mejor invertir mucho en el reino venidero y poco en el reino actual, ya que la balanza del Creador es eterna, no tiene fin, ya es eterna, no es de este mundo, es del otro. Yosef de Ramatayim ha sido el mejor inversor que ha existido en la historia humana, y hasta ahora, en estos tiempos, en este día, se cuenta su historia y sus grandes hazañas. Este hombre sabía, como rico que era, que no todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta se puede contar. Nunca debes olvidar algo. El que pierde dinero, pierde mucho. El que pierde un amigo, pierde aún más. El que pierde su fe, lo pierde todo. Sigue creyendo, aunque estés pasando por fuego. El fuego ensancha, el fuego hace crecer, el fuego ensancha la buena madera, el fuego purifica el oro. No te pongas de víctima, agradece al Eterno y dile, yo sé que tú vas a atravesar conmigo este recorrido, difícil, pero vas a estar conmigo. Y sé que me estás dando un aprendizaje, una enseñanza, y yo sé que voy a llegar al otro lugar. Ya después de esta prueba, después de esta enfermedad, después de esta falta material, voy a llegar con sabiduría. ¡Aleluya! El Mesías murió y fue un tiempo para llorar. Su cuerpo estuvo 3 días en el sepulcro y fue un tiempo para estar triste. Al tercer día resucitó y fue tiempo para admirarse, festejar y bendecir. Pero los ángeles dijeron, este mismo Yeshua
que se marcha, así como le miran irse con los ángeles y entre las nubes, asimismo le verán volver. Y también nos dijo el Mesías, nuestro Adón: yo me voy, pero no les dejo huérfanos, les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad que estará con ustedes todos los días hasta el fin. Alégrate, alégrate, levanta tus manos y bendice a tu Padre que está en los cielos, el cual vendrá y que está dentro de ti. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos como una menorá y di aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Adón, el que murió y el que resucitó, el que me salvó, el que me limpió, el que pagó el precio por mi pecado y volverá. Aleluya. Abba, te damos una vez más toda Rabá, porque hay tantos testimonios y tanta palabra buena para saber que tú resucitaste, porque si te hubieses quedado en la tumba, no tendríamos ni esperanza ni fe. No tendríamos en qué creer. Pero te levantaste, diste testimonio de tu poderío, venciendo a nuestro archienemigo en todos los aspectos. Te levantaste, venciste la muerte. Toda Rabá. Venciste la muerte y volverás. Te esperamos, Padre. Levantamos nuestras manos como una menorá y te decimos: vuelve, vuelve, vuelve pronto. Y en su vestidura y en su muslo viene montado sobre un caballo blanco, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Amo de Señores. Y vendrá y reinará. Y nosotros nos alegraremos y nos alegramos en Él, por Él y para Él, porque todo lo que existe en Él subsiste. Estamos en Él y somos de Él y somos para Él. Bendito sea tu nombre, nuestro amado y amante Salvador. Bendito Salvador. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Amo hermoso. Bendito seas, Adón, nuestro único protector, que no necesitamos nada más. Venciste la muerte y nos resucitarás. Baruch Hashem. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá, por El Salvador. Bendice República Dominicana, bendice Puerto Rico, bendice las Islas Caimán, las Islas Seychelles, bendice las Guyanas, bendice Colombia, Venezuela, Ecuador, bendice Uruguay, Paraguay, bendice Brasil, bendice Argentina, bendice Chile, bendice Bolivia, bendice todo el continente americano, bendice Argentina, bendice Suramérica, Centroamérica, bendice Asia, África, Oceanía, bendice Europa, todo el continente, bendice Asia, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética, Padre, tu genética divina, la cual compartiste con nosotros. Toda Rabá, Padre, bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Bendice a los esparcidos, a los que estamos dispersos por todo el mundo, Padre. Toda Rabá, Baruch Hashem.
ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles y a pedirte perdón todos los días por nuestros errores. Ajima Hayot, este es tu ministerio, Keila Kadosh. Nuestro mayor agradecimiento te damos, te decimos Todá Rabá a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Quiero agradecer de manera especial a los colombianos. Se han despertado los hermanos colombianos, ¿eh? ¡Qué bendición son! Benditos los colombianos. Colombo significa paloma, ¿eh? Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh está ahí. Benditos sean. Todá Rabá a la hermana que me ayuda, la hermana Analú. Todá Rabá a la hermana Perla, a la hermana Karina, al hermano Gustavo, a la hermana Orlinda. Todá Rabá por su apoyo, por su bendición. Todá Rabá por ayudarnos a seguir llevando luz a las naciones. Orla Goyim. Baruch Hashem. Si quieres colaborar con este ministerio y quieres hacerlo a través de una cuenta PayPal, puedes hacerlo a nelson.alexander.sa@gmail.com. O hay una cuenta también, ya lo saben, y si no lo saben se los cuento, en Estados Unidos. Si tienes Zelle, pues me mandas un correo y me dices: hermano, quiero colaborar con unos $10,000. Tengo una cuenta Zelle y me sobran esos $10,000. Y entonces, no, puedes colaborar con menos, con 5,000. Entonces, escúchame, me mandas un correo y ahí te mando yo el número de la cuenta o el número del teléfono, ¿ya? Tú me tienes que poner el número de tu teléfono para contactarte por WhatsApp, ¿ya? Entonces me pones tu número de teléfono y yo te doy la cuenta Zelle o Cele o Selle, no sé cómo le dices. Selle, se escribe Z-E-L-E-L-L-E, perdón, Z-E-L-L-E, Selle. Entonces, o Selle. Entonces, en Estados Unidos puedes colaborar. Y necesitamos tu apoyo, porque son pocos los que colaboran. Yo les agradezco mucho y el Eterno mucho más. También hay una cuenta que puedes apoyar por medio de cualquier OXXO en México. Ya puedes hacerlo. En Colombia se llama Nequi, la aplicación. Si tienes la aplicación Nequi, fácilmente puedes apoyar con lo que tú quieras. Ya son pesos colombianos, o sea, de 1,000,000 de pesos colombianos para arriba. No es mucho, pero, o sea, no es mucho, pero si hay 1,000,000, ¿saben? Es 1,000,000, 1,000,000. Es bonito, porque al final tu mente está programándose ahí para millones. Entonces, pero es importante que colaboren y les agradezco de todo corazón a aquellos que lo hacen y hay otros países como Perú, también Chile, también hay una cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, y si no hay cuenta, pues tú te vas a convertir en la persona que va a apoyar ahí. La primera y va a crear una cuenta y esa es la que va a apoyar, ¿ya? Aunque sea poquito a poco, vamos reuniendo pues para seguir llevando luz a las naciones. Recuerda también que hay 2 canales nuevos que quiero que los visites y te suscribas y presiones la campanita para que notifiquen los nuevos vídeos. Se llama Los Números Sagrados, Nelson Sánchez, puedes también, y el otro es Secretos Divinos, Nelson Sánchez. Así puedes poner, vea, aquí lo tenemos, lo voy a encerrar aquí, así, Los Números Sagrados, aquí hay 2 S, ¿ves? Números Sagrados, @ Los Números Sagrados. Y el otro es @ Secretos Divinos NASA. NASA es Nelson Alexander Sánchez Alvarado, ¿ya? @ Secretos Divinos NASA para entrar a esos canales y suscribirse. Ahí subimos vídeos cortos. Ya recuerden que el Mesías viene muy pronto, muy pronto. Existen paquetes de libros que puedes adquirir para que estudies. Mira, tú tomas el manual que yo te voy a mandar y vas viendo el vídeo, ¿ya? Y cuando ya has entendido, dices, bueno, mira, yo me mandó un manual de 30 páginas y solo he entendido 3. Y de eso voy a sacar una clase y con 3 páginas das la primera clase. O sea, ese libro, ese manual te puede servir para 10 clases o para 5 clases, dependiendo de cómo lo lleves.
Pero la cosa es que tengas el manual para que tengas referencia y lo aprendas tú primero. Es la única manera en que vas a aprender. Solo mirando los vídeos, pues, y ni los miras, a veces los pones ahí a escuchar solo para pasar el tiempo. Soy un entretenimiento para ti. Entonces, compra los paquetes de libros, están en oferta. Y verás que el Eterno te va a revelar mucho más. También puedes colaborar con BIA Truck and Trailers Repairs, ya del hermano Byron. Él colabora conmigo y yo colaboro con él. Ya, trailers like new in no time. Eso. Así que Todara va. Este video te va a gustar. Si te acabas de despertar, vuelve a ver el video y vas a ver que te va a gustar porque es muy bonito el libro, muy interesante. Así que sigamos adelante, Ajima Hayot, y no desmayemos porque el Eterno nos mira. ¡Aleluya! Bendito seas tú, hombre. El hombre que siempre hace todo en la casa. ¿Qué va? Dice, no hace nada. El hombre que hace todo en la casa menos rascarse la panza. Hasta en rima, hasta en rima te sale. Ya, dice, el hombre que hace todo en la casa menos rascarse la panza porque eso le cansa. Más rima, Así que escúchame, hermana, dile, cuando veas a tu esposo, dile, el hombre de la casa que hace todo menos rascarse la panza porque eso le cansa. Siempre díselo. Y él te va a decir, aleluya, te va a decir, gracias por recordármelo, mi amada. Voy a agarrar la escoba, voy a limpiar, voy a quitar, voy a ordenar, voy a hacer, voy a ayudarte. ¿O no, hombre? Dicen, estoy dormido, hermano. Bendita seas tú, mujer. ¿Tú también te rascas la panza o no? Sí, dice, lo que pasa es que yo tengo, pues como no me ducho. Dúchate, mujer. Dúchate, hombre, mira. Ya huele un poco raro ahí, entonces tienes que contribuir. No, las mujeres son muy limpias, los hombres son los que son a veces. Yo no, yo me ducho por lo menos una vez a la semana, que hace frío. No, me ducho casi todos los días, casi. Pero escúchenme, pareja, únanse, abrácense. Y díganse unos a otros, te amo, porque el Eterno nos ha amado, murió, resucitó y vendrá por nosotros. Bendito seas tú, joven. Tú que eres muy atlético y dinámico, ¿no? Dice, comiendo churros ahí con Coca-Cola. Por favor, hombre, quítate esos malos hábitos, chavalote. Mira que tú eres el futuro Buda. El futuro luchador de sumo. Quítate esos hábitos, estás muy gordito, Mira que ya no caminas, ruedas. O sea, te tiras del sofá al suelo y te vas rodando a encender el televisor. Ay, joven, toda esa grasa acumulada, todas esas reservas que tienes ahí, no te ayudan, te aumentan el peso y el cansancio. Camina, empieza caminando 10 minutos diarios. Luego 20, luego 30, hasta que llegas a 1 hora diaria. Ya verás cómo te vas a poner firme y muy bien. Y colabora en la casa también. Bendito seas tú, niño. El príncipe de la casa o el esclavo. Ya les he dicho, niño, que no te hagan esclavo. Espero que estos hermanos estén entendiendo y no te agarren ahí para hacer cualquier cosa. Solo a ti. Dice que por ahora no entiende, dice. A veces al bebé le dicen, bebé, tráeme el mando del televisor, y allá va el bebé. Y el bebé muy atento, no le da vergüenza. Amémonos de corazón, porque el amor es de Elohim. Benditos, los amo mucho, les mando un fuerte abrazo a todos. Los amo porque son mi familia. Benditos sean ustedes, amén.